Y seguidamente, para honrar a nuestros pastores que nos han sido de mucha bendición en todo este tiempo, tengo el gusto y el privilegio, hermanos, de poder compartir la palabra del Señor, y yo quiero solamente leer un versículo ahí, en el libro de Jeremías, capítulo 3, verso 15. Y yo quiero hablar bajo el título de un llamado vitalicio. Jeremías 3:15, puestos en pie todos, por favor, vamos a leer un versículo solamente. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con paciencia y con inteligencia. Padre, te damos gracias. Te agradecemos por tu presencia, Señor, y por tu bondad, Dios mío. Mira que siendo tan pequeños, Señor, te compadeces en ayudarnos y darnos el privilegio, Señor, de ser parte de esta familia santa, Señor. Te agradecemos, Dios mío, por este pueblo. Te agradecemos también, Señor, porque los miran y los escuchan, Señor, por diferentes medios, Padre eterno. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pueden, por favor, sentarse, mis hermanos. Nos unimos, hermanos, a la celebración en esta tarde para nuestros pastores. Nos sentimos felices y complacidos de poder participar de esto, porque todo lo que se debe hacer para alguien tiene que ser en vida. Amén. Así es de que es algo bien importante poder nosotros reconocer el esfuerzo y el trabajo de ellos. Y no solamente de ellos, sino que también de aquellos pastores también, hermanos, que nos ven. Amén. Son siervos del Señor también, y por qué no, hermanos, bendecirles también y darle gracias por su esfuerzo y su trabajo. En alusión, hermanos, a esta celebración quiero hablar un poco acerca del llamado de Dios que hace a sus ministros. Y Dios, hermanos, hace tres tipos de llamados a los seres humanos. Primero, un llamado general, y dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Después nos dice a nosotros, el pueblo de Cristo, que debemos andar de acuerdo a la vocación a la que hemos sido llamados, a una vida santa y a una vida, hermanos, separada para nuestro Señor. Y el llamado número 13, hermanos, es a sus siervos, aquel que Él ha escogido para su trabajo en la obra del Señor. Va de más a menos, porque son pocos los llamados, hermanos, a este ministerio, a este servicio. Y esto, hermanos, no solamente es en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también el Señor, hermanos, se encargó de llamar hombres a trabajar en su obra. Y podemos enumerar muchos de ellos, pero yo solamente voy a mencionar la vida del gran Moisés. Moisés, hermano, fue un hombre, un instrumento importante en las Sagradas Escrituras. Este varón, hermano, fue llevado a Egipto y fue, hermano, criado entre los príncipes o como el príncipe, el hijo de la hija del faraón. Y cuando nosotros leemos todo esto, estamos hablando de un proceso, hermanos, en la vida del ser humano que es llamado a cierto ministerio. Moisés, hermano, estando ya en Egipto y habiendo crecido, viendo que uno de sus compañeros egipcios maltrataba a un judío, él, hermano, interviene y le mata. Y sin darse cuenta, él estaba ejerciendo ya un llamado que Dios le había puesto en su corazón. Y aunque no fue la forma correcta de hacerlo, pero él se sintió obligado a dar un paso adelante y ponerle un stop a lo que estaba sucediendo. Dios llama y pone en el corazón del ser humano un llamado, hermanos. Y yo pienso que este llamado no es algo que se tiene que tomar a la ligera, es algo que se tiene que considerar seriamente. Lo cierto es que Moisés, hermanos, Dios lo estaba trabajando y él empezó a sentir esa inclinación por el liderazgo.
El Instituto Fuller, hermano, ha hecho unas encuestas un par de años atrás acerca de los pastores y los resultados son bien interesantes. Ellos resaltan, hermanos, el hecho de que los pastores trabajan aproximadamente 55 a 75 horas por semana. Que el 70% de ellos no tienen un amigo cercano en quien confiar. Que el 90% de ellos dicen no estar suficientemente preparados para el ministerio que se les ha encomendado. Y que el 50% de los pastores empiezan el ministerio y lo dejarán en los primeros 5 años, 50%. Es un número bien elevado, son estadísticas verídicas que están cercanas a la realidad. Las razones por las que los pastores, hermanos, dejan el ministerio son variadas, pero las mayores de ellas son conflictos dentro de las iglesias. Y no van en orden necesariamente de mayor a menor. El segundo es que los pastores, hermanos, caen en relaciones ilícitas fuera del matrimonio. Y lo otro es, hermanos, de que empiezan con un entusiasmo el primer tiempo y después se dan cuenta de que en verdad o no fueron llamados o no era lo que ellos estaban esperando que el ministerio era. Esta encuesta enseña, hermanos, de que por lo menos 1,500 pastores entregan el ministerio por mes. Que de 7,000 iglesias que se abren al año, 4,000 de ellas cierran. Por lo tanto, hermanos, estamos al frente de una, podríamos llamarle una crisis. Y que si nosotros gozamos de estabilidad y de salud espiritual, hermanos, tenemos que siempre estar, número uno, humildes delante del Señor. Reconociendo que del Señor viene la fuerza y la sabiduría y la gracia, hermanos, es de parte de Dios. Que cuando nosotros entendemos de que somos siervos y que cuando aún haciendo lo que Dios nos manda hacer, todavía somos siervos inútiles, Dios se glorifica en la vida de nosotros. Y eso podemos mirarlo en la vida de nuestro pastor. Yo tengo 13 años de conocer al pastor, aproximadamente. Él tenía 30 años en ese tiempo. Si usted calcula, 43 años, es joven todavía. Por lo menos un café, pastor. Es joven todavía. Y le damos gracias a Dios, hermanos, porque una de las cosas importantes que el hombre tiene que tener es de que hay que, hermanos, entregarse al Señor con todo. Si se va a meter al agua, aviéntese con todo. Y lo hemos visto, hermanos, en la Central, cuando lo reuníamos 3 familias solamente, el pastor todavía predicaba con todo. Y la asistencia era siempre la misma. Entonces, esas son características importantes que un hombre, hermano, va sacando a través del proceso en su caminar en el Señor y se da cuenta uno de que Dios está, hermano, en medio del asunto. Es importante que nosotros reconozcamos todo eso. Es importante también, hermanos, que entendamos de que Pablo, hablándole a Timoteo, le dijo, el que aspira o que desea obispado, noble función desea. Pero hay muchos requerimientos, hay muchas demandas, que no todas las personas están en la capacidad de sacrificar y no muchas personas están dispuestas, hermanos, a pagar el precio. Las estadísticas que hemos estado leyendo, hermanos, son aspectos importantes que nos tienen a nosotros a hacer reflexionar de cómo vivimos nuestra vida cristiana y la forma que nos conducimos en la casa de Dios y principalmente a nuestros líderes. Porque está ese hándicap ahí y es una realidad. Aunque usted tal vez no se dé cuenta que los pastores no tengan a alguien en qué confiar, es un problema, porque yo no sé cuántos de ustedes han tenido problemas graves en su vida, que ustedes quieren hablar con alguien por lo menos. Imagínense un líder espiritual, aunque ese término no me gusta, líder espiritual, porque es muy ambiguo, es muy variable. El líder espiritual, hermano, puede ser un ocultista que está guiando a otra persona. Pastor de las ovejas, pastor de la grey, es la palabra correcta. Pero lo cierto es, hermanos, de que Dios
ha puesto hombres y mujeres, como leíamos, con el corazón de Dios, con el deseo de Dios, hermanos, con una extensión de Dios en la tierra para obrar efectivamente. Porque es importante esto, hermanos, porque este llamamiento es un llamamiento que no se puede tomar ahora y el día de mañana decir, ¿sabes qué? Olvídate, no puedo. O sea, me equivoqué. Es algo sumamente delicado. Es un llamado, hermanos, vitalicio, indefinido y no un llamado transitorio en nuestra vida. Por lo tanto, si en su corazón Dios empieza a trabajar y nosotros creemos que Dios va a empezar a levantar hombres y mujeres, bueno, hombres, porque queremos que se levanten los hombres. Si no se levantan los hombres, entonces se van a levantar las mujeres. ¿Dónde están los hombres? Yo para empezar, hermanos, a inquietar el corazón de hombres para que puedan servir en la obra. Pero es importante que nosotros seamos enseñados, instruidos, hermanos, en cuanto a estos asuntos. Y yo quiero presentar, hermanos, en esta tarde, la palabra de Dios me permite hacerlo. Quiero compartir 4, hermanos, cualidades que todo pastor llamado por Dios tiene que tener. Y número 1, hermanos, es que tiene que tener un llamado divino. Un llamado divino. Dios, hermanos, llama a hombres a su obra. Dios, hermanos, no llama a cualquiera. Dios escoge a hombres para que empiecen a trabajar en su obra. Efesios capítulo 4, verso 11 y 12 dice que y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sin lugar a equivocarnos, hermanos, uno de los grandes problemas que las iglesias padecen en este tiempo es que hay muchos hombres que están al frente que no han sido llamados. Y las estadísticas atestiguan esa realidad. Es un llamado divino, hermanos. Es algo que Dios determina para ciertos individuos. Y tenemos que nosotros estar conscientes de eso. Hechos 20:28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dios puso hombres, hermanos, para apacentar la grey de Dios. Si nosotros entendemos eso, hermanos, nos evitaríamos grandes dolores de cabeza. Ahora, cuando el hombre es consciente de que Dios lo está llamando, es difícil, hermanos, rehusar el llamado de Dios. Aún conociendo esas estadísticas y aún sabiendo de que no es fácil el trabajo, el hombre no puede, hermanos, negarse a ese llamado. Jeremías fue un hombre que habló, hermanos, al pueblo antes del cautiverio. Y este hombre, hermanos, en muchas ocasiones quería tirar la toalla, literalmente, porque la palabra que Dios le daba a él no era palabra suave para el pueblo de Dios. Era una palabra de amonestación, era una palabra de arrepentimiento, era una palabra, hermano, de volverse a Dios, pero la gente no quería escuchar esa palabra. Y a veces la palabra va a venir de esa manera y te va a amonestar y te va a llamar al arrepentimiento y te va a llamar a una vida santa. Y tú quizás vas a querer hablar de otras cosas, de prosperidad, de bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios está llamando a los hombres de Dios a hablar lo que Dios le está dando a hablar. Y a veces eso es un choque, hermanos, con la congregación. Pero es que no se va a hablar lo que el hombre quiere escuchar. Se va a hablar lo que la palabra que Dios está poniendo en tu boca para trabajar en las necesidades del pueblo. Y eso era lo que pasaba en el tiempo de Jeremías. Jeremías llegó un momento que dijo, yo no quiero hablar ya esto, quiero olvidarme de esto. Pero había algo más fuerte en su corazón
que lo hacía, hermanos, hablar la palabra. Y eso es importante que nosotros sepamos que muchas veces la palabra, hermanos, que viene de parte de Dios, a veces nos incomoda y nos hace sentir a nosotros mal, pero es para nuestro bien, para nuestra, hermanos, edificación, correcto. Alguien dijo por ahí que los pastores y a los líderes, hermanos, toda su vida le tiran piedras. Y que cuando mueren, de esas mismas piedras que usaron para tirarle a los pastores y a los líderes, les hacen un monumento. Yo sé que eso no pasa aquí, por eso me miran serios ustedes. Es solamente algo que está ahí. Pero qué triste es, hermanos, que cuando las personas están en vida, nosotros podamos reconocer, y más que reconocer, ser obedientes con ellos. Porque si usted le da $1000 al pastor, el pastor nos invita a un par de personas a comer y se los va a gastar. Pero el buen comportamiento suyo le va a dar a él, hermano, salud, le va a dar, hermano, tranquilidad. Entonces nosotros tenemos que, yo no estoy diciendo que no lo haga, simplemente que las cosas materiales, hermanos, son pasajeras. Pero si usted es obediente, si usted es un hombre sometido, hermano, al liderazgo, al pastor, eso va a ayudar bastante a que él esté en una posición, hermano, relajada, tranquila y dedicarse a lo que Dios le ha llamado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Exactamente, eso es importante para nosotros. Entonces Dios, hermanos, constituyó pastores. El llamado al pastor, hermanos, es un llamado divino. Dios lo ha llamado a hacer ese trabajo. La número 2, hermanos, es que el pastorado es un ministerio perpetuo. Hechos 20:24 dice que con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia. Cuando hablamos de perpetuidad, hermanos, estamos hablando de que es algo a largo plazo. No podemos, hermanos, nuevamente, tomar la toalla y al año tirarla, porque no es ese el objetivo de un llamado del Señor. Es un llamado, hermanos, en el cual Dios te llama y tú sabes que vas a terminar, pero no sabes cuándo vas a terminar. Hay muchos pastores que por X o Y razón se han ido antes, bueno, no antes del tiempo, no, pero se han ido jóvenes todavía. Pero la verdad es que el llamado, hermanos, tiene que hacerse a la mente para los que nuevamente, para los que están aspirando a pastores, es estar conscientes de que Dios nos llama, hermanos, y Él sabe hasta cuándo vamos a llegar. Yo creo que el pastor todavía no está pensando en retirarse ni nada por el estilo, porque así como está de fuerte, hermanos, 43 años, hay todavía con qué. Y nosotros estamos orando siempre y por eso justamente nos portamos bien, para que Él pueda estar tranquilo, para que Él se pueda ocupar de otras cosas y no de nosotros, de las almas que están afuera necesitadas. ¿Qué les parece a ustedes eso? Buena idea, ¿no? Y eso es importante. Yo doy testimonio, hermanos, del corazón de ustedes. Yo doy testimonio de que un 99% de ustedes son bien portados y gente que ama al Señor. Ese otro porcentaje que sobró por ahí son de los que vienen y se van, vienen y se van. Pero honestamente, hermanos, le damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Gracias, Señor, gracias porque tú eres el que pone el querer y el hacer en nuestros corazones. Entonces, hermanos, este ministerio es un llamado y termina hasta que Dios quiere, ¿verdad? Así de simple. ¿Por qué? Porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y por eso es un llamado especial, no es un llamado general. Dios llamó a todas las personas al arrepentimiento, llamó a sus hijos, a su iglesia a vivir una vida santa, pero a los pastores, hermanos, a los obispos, Dios les hace un llamado especial. El punto número 3, hermanos, es que ellos realizan un servicio abnegado. Mientras nosotros estamos jugando fútbol, jugando básquetbol, etcétera, etcétera, los pastores tienen que estar ¿dónde? Pensando pidiéndole a Dios qué le va a dar a la Grey el próximo domingo,
pidiéndole al Señor, Señor, dame gracia, ayúdame con este problema. Mira, Señor, la iglesia está creciendo, Señor, ¿qué vamos a hacer? Etcétera, etcétera. Mientras nosotros estamos divagando por otro lado, o tomando, hermanos, X o Y cosas por allá. No, hermanos, es un llamado delicado. Es algo que tiene que ser consciente de que no es, hermanos, algo sencillo. Nuevamente, cuando nosotros andamos haciendo otras cosas por allá, el pastor puede estar por allá, pero su mente está en este problema, en esta necesidad, en este sermón, en esta cosa, en esto y lo otro. O sea, están, hermanos, very busy, ¿ya? Bien ocupados. Entonces, eso es algo que la persona tiene que reconocer, que ha sido llamado a un ministerio especial, a un trabajo especial, hermanos. Y por eso que el apóstol Pedro, hermano, en su primera carta, en el capítulo 5, del 1 al 4, nos enseña acerca de esto y dice lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino como voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Así cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de gloria, una corona que jamás se marchitará. Inmarcesible, si usted le quiere llamar así. Eso, hermano, es lo que Dios está hablando en esta tarde a la iglesia. Primeramente, hermano, el pastor está en medio de la grey. Está en medio del pueblo. Los pastores no están, hermanos, para que estén en un pedestal, están para estar en medio. En medio del pueblo, guiando al pueblo. Por eso es un trabajo abnegado. Porque a veces me imagino que quieren estar en otro lado, pero que tienen que estar en medio del ganado, iba a decir, pero son ovejas. En medio, hermanos, de las ovejas, de la majada, tienen que estar adelante, viendo qué pastos ha de proveer para ellos, pensando, hermano. Ese es el trabajo. Usted se imagina qué es lo que pasa en la mente de un pastor que tiene 300 personas, que tiene 500 personas, con diferentes necesidades, con diferentes comportamientos. Unas personas ya andan con pamper, otros ya usan pañales de esos ya no desechables, y otros que ya están más creciditos y otros que ya son maduros. Y cada uno de ellos con un cuidado especial. Ese es el trabajo, hermanos. Eso se llama pericia. Eso se llama dedicación. Pero ese es el trabajo que Dios les está encomendando. Le llama apacentar, dar de comer. Dar de comer al pueblo. Y que esto me gusta a mí bastante, lo menciona 2 veces, que están entre vosotros. Habla de camaradería, hermanos. Habla de acercamiento. Habla, hermano, de una intención de estar en medio del pueblo, de reconocer sus necesidades, de ver a aquella que camina media chueca, de ver a aquella que está, hermanos, piojosa, y limpiarla y ayudarla. Ese es el trabajo, no está para estar separado. Y por eso le damos gracias a Dios por nuestros pastores, hermanos, porque nosotros hemos sido testigos de que hemos comenzado, hermanos, con poco, y Dios nos ha ido bendiciendo, gracias a Dios, por el amor, hermanos, y la dedicación y el corazón a la obra del Señor. A la obra del Señor. Ahora, dice también acá, cuidando de ella, no por fuerza. Humanamente hablando, hermanos, hay momentos en que el ser humano, aunque sea pastor y aunque ame, como que ha de sentir ciertos deseos de decir, ¿sabes qué? Esto aquí como que no es conmigo, como decía hermano José. Pero por eso Dios lo escogió. Por eso Dios lo puso ahí. Porque tiene que estar. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Que cuando nos metemos a estos negocios, hermanos, tenemos que saber a qué nos estamos metiendo.
Pero bueno, dice también, hermanos, no por fuerza, sino voluntariamente. Y principalmente no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. ¿Cuántos desarreglos miramos nosotros en este tiempo en cuanto a las finanzas, hermanos, de la iglesia? Hombres, hermanos, que viven en mansiones de 600 millones de dólares y al cruzar la calle está la gente viviendo en casas de cartón. Yo no estoy en contra, hermanos, de que el siervo de Dios prospere y viva bien, pero hay mucha disparidad, porque son hombres, hermanos, que no han sido llamados, muchos de ellos, por el Señor, sino que están viendo, mire, los centavitos. Los centavitos. Por eso que la palabra de Dios es bien clara, hermanos, y nos enseña. Estos no son inventos de nosotros. Esta es una realidad que está a nuestros ojos. Entonces, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Por eso les decía, me gusta el hecho de que el pastor está en medio de nosotros. Como un líder, sí, y reconocemos eso. Pero está entre nosotros, entre la iglesia, con su pueblo. Eso es lo que hacía Moisés. Y por eso es hasta cierto punto, yo me atrevería a decir, pesado muchas veces, hermanos, la carga. Lógicamente los pastores no lo dicen a nosotros, ¿verdad? Pero sí, ciertamente, o sea, muchas veces hay cargas pesadas para ellos. Y no tener ni siquiera con quién hablar, bueno, por lo menos tiene a la hermana Ruth. Hay que pegarle a la hermana Ruth en la cabeza, a ver cuántas cosas nos puede. Pero sí. Son detalles, hermanos, que en el liderazgo van ocurriendo y ellos muchas cosas se las guardan en su corazón. Porque nosotros, en vez de ayudarles, vamos a quizás ser de estorbo para algo. Pero esa es una verdad, hermanos, que está allí. Entonces, la negación, hermanos, de los pastores hay que reconocer el trabajo que ellos hacen. Y por eso dice acá, hermanos, el 4, así cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de la gloria, una corona que jamás se marchitará. Ellos son representantes de Dios aquí en la tierra. Hay un pastor de la grey, hay un pastor que los ha encargado a ellos, hermanos, aquí en la tierra, para que realicen el trabajo. Pero hay un pastor de pastores, ese es el administrador, ese es el mero mero. Y él está, hermanos, delegándole a ellos un trabajo en medio del pueblo. En medio del pueblo, hermanos. Por eso se requiere que mucho proceso en este llamado. Porque no queremos ser parte de las estadísticas, de aquellos que empiezan y dejan las cosas a medio camino. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Cómo se sienten ustedes ahí? Qué bueno. Ahora, Juan capítulo 10. Yo creo que ese no lo tenemos ahí. Vamos a leerlo. Juan capítulo 10, del 11 al 15, nos enseña algo bien importante. Hablando acerca de el pastor de pastores o el pastor principal. La palabra del Señor nos enseña, hermanos. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Estamos hablando de sacrificio. Estamos hablando, hermanos, de dedicación. Estamos hablando, hermanos, de amor hacia las almas. Estamos hablando de sacrificio para el pueblo de Dios. Es un trabajo sacrificial, hermanos. Es un trabajo que ocupa
bastante dedicación. Pero gracias a Dios por los hombres, hermanos, que han aceptado el llamado, han aceptado el reto, el desafío de trabajar en medio de gente tan imperfecta como usted y como yo, y poder, hermano, guiarnos bajo la dirección del Espíritu Santo, lógicamente, ¿verdad? Entonces, qué hermoso, hermanos, que nosotros sepamos de que Dios, hermanos, ha puesto hombres para ese trabajo. Amén. Y el número 4 y último, hermanos, es que el pastor provee una dirección sabia a su rebaño. Una dirección sabia, hermanos. Jeremías 3:15 dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con paciencia y con inteligencia. El Evangelio según San Marcos dice que cuando el Señor vio la multitud, tuvo compasión de ellas, porque las vio como ovejas que no tenían pastor. Y por eso el Señor, hermanos, decidió mandar hombres, mandar pastores, para que puedan guiar esas ovejas que están descarriadas, esas ovejas que no saben para dónde van, esas ovejas que están enfermas. Hermano, por eso Dios estableció la iglesia, para que pudiera haber un lugar donde ellas puedan, hermano, encontrar un refugio. Pero no puede ser cualquier persona la que está al frente. Tiene que ser una persona conforme el corazón de Dios. Usted se ha puesto a pensar cuán grande es el amor de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? Que perdona, que ama, que tiene misericordia, que no nos juzga conforme a nuestros hechos, que hermano nos extiende su misericordia cada día, que nos perdona cuando nos acercamos a Él con un corazón contrito, hermanos. Ese es el corazón de Dios. Y ese es el corazón que Dios implanta en sus hijos. Para amar, para tener, hermano, paciencia, para tener, hermano, voluntad, aun cuando hay cansancio. Hermano, es lindo el Señor, como Él, hermano, prepara hombres para trabajar en la obra del Señor. Entonces Él, hermano, dice que le dará pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Es de saber lo que se está haciendo, es de tener una visión, es de tener un propósito, es de tener objetivos, es de reconocer, hermanos, las necesidades y aproximarse a ellas y buscarle solución con la ayuda del Espíritu Santo. Hoy en este tiempo, más que nunca, hermanos, necesitamos hombres que teman al Señor, que se guarden para el Señor, que amen, hermano, la obra del Señor, que no sean como esos que la palabra del Señor nos enseña que iban a haber hombres amadores de sí mismos, ávaros, que tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos negarán la veracidad de la palabra. Hoy más que nunca necesitamos hombres, hermanos, que amen al Señor, hombres, hermanos, que se paren en la brecha, hombres, hermanos, que sean guía del pueblo de Dios, de la grey de Dios. Hoy más que nunca estamos pidiéndole al Señor, hermanos, por hombres así, que amen como Dios ama, que sientan como Dios siente, que tengan la capacidad de sacrificar lo que tienen que sacrificar por el llamado que Dios les ha hecho. El apóstol Pablo, hermanos, dijo que ay de mí, dijo él, si no predico esta palabra. Ay de mí si no hago la obra que se me ha sido encomendada. No me puedo gloriar por lo que estoy haciendo porque se me ha encomendado este trabajo. No he sido yo el que lo he escogido, es Dios el que me ha puesto. Y allí radica la gran diferencia, hermanos, entre cuando Dios te llama y tú te pones por tú mismo. El apóstol Pablo fue, hermanos, claramente un hombre que sufrió bastante y entendió que él era, hermanos, el que Dios había escogido y que seguramente si a él le hubiera tocado escoger, lo que menos hubiera escogido es hacer quizás lo que Dios le había puesto a hacer. Es triste, hermano, pero las encuestas enseñan que el trabajo de pastor, hermanos,
por todas las cosas que se ven, solo está arriba de los vendedores de carro en cuanto a reconocimiento. ¿Por qué? Porque no se ha entendido estos principios elementales que Dios nos presenta en su palabra. Por lo tanto, es importante que nosotros nos demos cuenta de que es algo maravilloso, hermanos, el pastorado, que no muchos lo quieren, pero que Dios, hermanos, en su misericordia ha escogido hombres para este trabajo. Y hombres que lo están haciendo bien, hombres que están reconociendo, hermanos, que Dios está con ellos. Porque Dios llama, el Espíritu Santo capacita, y el hombre solamente le resta abrir su corazón y decirle, Señor, aquí estoy, y prepararse, lógicamente, para las demandas que tenemos en este tiempo. Eclesiastés, hermanos, capítulo 12, verso 11 dice, las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos bien puestos son los de los maestros de la congregación, dadas por un pastor. La palabra, hermano, dada por los pastores, son como esos clavos bien puestos, que no se quiebran, que dan estabilidad, que dan seguridad, que dan, hermano, crecimiento espiritual, que dan garantía de que no se va a mover con los vientos de doctrina que se presentan en este tiempo. Es ahí la importancia de un líder con pericia, hermanos, para el trabajo que ha sido llamado. Con la capacidad, hermanos, de enseñar y de guiar a su pueblo. No es algo que se tiene que tomar a la ligera. Ahí en Hebreos, hermanos, capítulo 13, el Señor nos manda y nos dice, acordaos de nuestros pastores que nos hablaron la palabra de Dios, consideremos cuál haya sido el resultado de su conducta y imitar su fe. Si yo no mal entiendo, hermanos, aquí habla de un tiempo pasado y de pastores que tuvimos en otro tiempo. Muchos de nosotros tuvimos otros pastores. Siempre acuérdese de orar por esos hombres y mujeres que en un tiempo le fueron útiles también a usted. Lógicamente tenemos a nuestro pastor, pero nunca se olvide de orar por esos hombres que quizás están pasando grandes necesidades y usted acuérdese de orar por ellos. Acuérdese de doblar rodillas por ellos. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es una. La iglesia es una. Y los siervos, todos ellos tienen necesidades, hermanos. ¿Verdad? ¿O estoy mal, hermanos? Siempre acordémonos de esos siervos que en un tiempo fueron de bendición para nosotros, igual que lo es nuestro pastor en este tiempo. Pero dice aquí también, hermanos, que nos hablaron la palabra de Dios, consideremos cuál haya sido el resultado de su conducta y imitemos la fe. Yo pienso de que lo que hablaba Jaimito, hermano, era algo importante. Tener, hermanos, mentores en este tiempo, mentores de verdad. Mentores, hermanos, que te lleven a la santidad, que te llamen, hermanos, a un cambio interior. El pastor, estoy seguro que a medida que ha pasado los años, ha ido viendo, por lo menos eso espero, el evolucionar en muchos de nosotros, en cuanto, hermanos, a nuestro comportamiento espiritual, en cuanto a nuestra fe, en cuanto, hermanos, a nuestra determinación para servir a Dios. Porque Él decidió un día liderar, decidió un día mentorear personas para, hermanos, levantar un pueblo, hermanos, que pueda llenar las necesidades que hay en medio de nuestra sociedad. Es importante el mentoreo de hombres temerosos de Dios. Y luego, hermanos, Hebreos 13, 17 nos manda a obedecer a nuestros pastores y nos manda a sujetarnos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Procuren hacerles el trabajo a ellos agradable. Con solo eso, de reconocer que nuestro pastor ha de dar cuenta por cada uno de nosotros, los que estamos aquí, solo eso, hermanos, como que da un poquito de cosa, ¿no? Porque son palabras mayores. Son palabras pequeñas, pero son palabras grandes. Entonces, es importante que nosotros, hermanos, seamos
hombres que aman, hermanos, a nuestros pastores, que son obedientes a ellos, porque ellos, hermanos, tienen una carga fuerte sobre sus hombros. Procuremos nosotros serles fieles al Señor primeramente y a nuestros pastores. Yo concluyo leyendo Filipenses capítulo 2, verso 1 y 2. Filipenses capítulo 2, del 1 y el 2 dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, y unánimes, sintiendo una misma cosa. Si usted quiere ser feliz, dele todo lo que pueda darle económicamente, si usted quiere, regalos, etcétera, etcétera. Pero esto que está ahí es lo que usted realmente necesita. La unidad del pueblo de Dios, hermanos, es clave. El amor, hermanos, y el compañerismo en medio de nosotros es clave en la vida de un líder. Sobre todas las cosas que usted pueda aportar, aporte, hermano, unidad. Por eso que él dice claramente, si hay alguna consolación en Cristo en medio de ustedes, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, un amor sincero, si alguna misericordia, completad mi gozo. La iglesia de Filipenses, hermano, fue una iglesia, hermano, bella, y le trajo mucho gozo al apóstol Pablo. Pero él no quería solamente, él quería rebosar de gozo. Y eso es lo que nosotros, hermanos, estamos pidiendo en oración. Que el amor entre nosotros abunde aún más y más. Teniendo, hermanos, cada uno de nosotros un respeto y una estima mayor entre cada uno de nosotros. Somos parte de la solución, no parte del problema. Y eso es lo que la palabra del Señor completad mi gozo sintiendo lo mismo. Y él ya estaba gozoso. Pero él quería, hermanos, regocijarse aún más. A través de estas características que la palabra del Señor nos habla. Qué lindo, hermanos, la palabra del Señor. Qué lindo, hermanos, este camino que hemos escogido por la gracia de Dios. Qué lindo saber, hermanos, que Dios está trabajando en nuestros corazones y nos está llamando a la unidad, nos está llamando al amor, hermanos, nos está llamando a un mismo propósito. Amaos unos con otros, dice el Señor. Ese es el verdadero trabajo que tenemos hacia nuestros pastores. La unidad del cuerpo de Cristo. Tener un mismo sentir, perdonándonos unos a otros. Eso trae gozo, trae crecimiento y trae unidad en medio del pueblo de Dios. Yo quiero que se ponga en pie, por favor. Le damos gracias a Dios, hermanos. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Por favor, pase si necesita del Señor. Necesito una oración. Pase, pase, por favor. Este es el día que Dios determinó para usted. Es cierto, estamos celebrando, estamos bajo una celebración. Pero tu salvación es más importante. La iglesia orando, la iglesia clamando. La iglesia orando por las almas. La iglesia orando. La iglesia orando, clamando por las almas. Las almas están salvando. Ese es el trabajo de nosotros. Si alguien necesita la confesión de fe, pregúntele a las que están allá al frente ministrando. Llévalas a confesar al Señor. Llévalas al arrepentimiento. Este es el día de salvación. Este es el día de victoria. Oh, Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Restaura, Señor. Limpia.
otra forma, Jesús. Hay poder en tu nombre, para eso apareciste, Dios. Para deshacer toda obra del diablo, para deshacer toda obra de las tinieblas, para tomar victoria, Señor. Oh, gracias, Jesús, gracias, Señor. Te adoramos, sí hay salvación, sí hay perdón, sí hay restauración en Jesús. Para eso veniste, Señor. Veniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Veniste a buscar y a salvar lo que estaba perdido, Señor. Oh, gracias, gracias, gracias. Este es el día de salvación, este es el día de perdón. Tú miras tu condición, mira tu necesidad. Mira tu necesidad, mira tu necesidad. No mires a los demás, mira tu necesidad en esto que Dios puede hacer de tu vida. Mira lo que Dios puede hacer de ti. Gracias Dios, gracias Dios. Gracias Dios, gracias Dios. Hay perdón, hay salvación. Hay restauración en Jesús. Hay salvación en el Señor. Oh, sí, Señor. Aquí el corazón contrito, humillado, tú no lo rechazas, Dios. Aquí el corazón necesitado, tú no lo rechazas, Jesús. Oh, para eso veniste, Dios. A buscar y a salvar lo que se había perdido. A dar perdón, a dar restauración, Dios.